Muy buenos días para todos y todas. Bienvenidos a su clase propiamente dicha, Instituciones y Principios del Derecho Administrativo, de lo que están cursando propiamente en la especialización de Derecho Administrativo. Básicamente, antes de entrar de fondo de lo que vamos a desarrollar, vamos a indicar unas premisas importantes para poder desarrollar el esquema de clase. Como primera medida encontramos que vamos a desarrollar 8 semanas. En cada semana vamos a adecuar un temario. Ese temario van a tener unas lecturas, unos videos introductorios y unas pequeñas explicaciones sobre las lecturas que ustedes vayan a desarrollar. Asimismo, vamos a fijar unas tutorías dentro de una hora, ¿vale? Por semana, con el objeto de que, de acuerdo a sus dudas y preguntas, dentro de los documentos que ustedes tengan que estudiar en cada semana, se pueda desarrollar. Por lo anterior, es importante que ustedes empiecen a estudiar juiciosos estas lecturas, porque las tutorías van a ser de acuerdo a las inquietudes que ustedes presenten frente o interrogantes que ustedes presenten frente a lo que vienen desarrollando, ¿vale? Ya teniendo claro eso, lo que vamos a entrar a estructurar y como presentación del programa como tal de esta asignatura, como bien decíamos, Instituciones y Principios del Derecho Administrativo, vamos a enfocarnos propiamente en semana a semana de lo que vamos a ver y lo que vamos a desarrollar. Bueno, en primer sentido, vamos a entrar y vamos a estudiar lo correspondiente a la evolución del poder político unificado y concentrado, ¿vale? En segundo punto, vamos a entrar a estudiar y vamos a desarrollar los tipos de sometimiento de la administración pública en el derecho. Como un tercer tipo, vamos a encontrar un tercer punto de estudio. Vamos a hablar sobre los fundamentos sustentados en la Constitución como norma suprema, o como lo llama el autor base que vamos a estudiar, son bases de construcción del sistema jurídico administrativo. Y por último, y ya aterrizado propiamente al ejercicio como tal de cómo se desarrolla todo el elemento y toda la organización de la administración pública, vamos a ver como cuarto elemento o cuarto punto los principios básicos de la organización estatal, para que así al final podamos llegar a un quinto punto ya propiamente determinado de cómo se estructura todos los 4 elementos anteriormente estudiados en el desarrollo, que lo denominaremos la rama ejecutiva o la rama administrativa, dependiendo de cómo lo maneja tanto la doctrina constitucional o del Consejo de Estado. Así las cosas, vamos a desarrollar 5 puntos de temarios importantes, los cuales los vamos a repartir en 8 semanas, ¿vale? Entonces, llevando la aplicación de estos elementos, vamos a ver propiamente qué es lo que vamos a ver en semana por semana y cuál es el objeto de nuestro estudio por cada uno de estas semanas que vamos a desarrollar y vamos a llevar a cabo. La primera corresponde entonces a la evolución del poder político unificado y concentrado. Allí vamos a hablar sobre una sesión que la denominaremos semana 1, la cual desarrollaremos 3 elementos importantes, de los cuales vamos a estudiar para que por favor lean las lecturas que se desarrollan, porque sobre eso es que nosotros vamos a hacer nuestro método y metodología de aprendizaje. Allí vamos a ver propiamente la historia de cómo a través de las revoluciones se llegan y se ajustan estos principios básicos de la administración pública, de dónde vienen, cómo se desarrollan, de dónde nacen, porque hoy en el derecho colombiano nos basamos bajo estas mismas premisas y estas mismas situaciones. Entonces, ¿en qué nos vamos a enfocar? Dentro de un punto 1, dentro de esta primera etapa, vamos a desarrollar los aportes de la Revolución de Independencia norteamericana en el derecho público y administrativo. No es que vayamos a entrar propiamente como en la resolución, qué se dio en la resolución, cómo se aplicó, ¿sí?, cómo históricamente se llevó a cabo todo este esquema de revolución, sino vamos a ver el enfoque netamente administrativo, netamente al enfoque que nos desarrolla a nosotros sobre los principios y la organización. Es decir, vamos a ver cómo en esta revolución norteamericana se aplicaron, se desarrollaron
y se ejercieron estos principios tales como el principio de institucionalización del poder y el Estado del Derecho. Vamos a mirar sobre el principio de la Constitución escrita, cómo llega y cómo se desarrolla, los principios de la democracia y la soberanía popular, es decir, cómo se llega y se desarrolla esa estructura, porque acuérdense en ese momento que hablábamos de principados, hablamos propiamente de monarquías, hablamos de aristocracias y empieza la evolución propiamente a ese ejercicio que viene siendo constitucional, pero que al aterrizarlo a rango legal se viene desarrollando y estudiando como el derecho administrativo. ¿Vale? Después de eso también vamos a repasar un esquema de separación de poderes desde el punto de vista de la Revolución Norteamericana, todo lo que estamos mirando, los derechos y libertades individuales y por último el sistema presidencialista, que es el que aguarda y aborda propiamente nuestro Estado Social de Derecho a través de nuestra Constitución Política de Colombia del 91. ¿Vale? Como segundo punto, vamos a estudiar los aportes de la Revolución Francesa en el derecho administrativo. Vemos la norteamericana, como habíamos dicho, vemos la francesa y dentro de la francesa vamos a rescatar estos principios importantes para entender hoy cómo nosotros estamos organizados como estados. Porque acuérdense que en esta materia lo que vamos a ver son las bases, los principios mediante los cuales vamos a desarrollar todo el esquema de lo que entendemos a hoy, el derecho administrativo y el derecho de lo contencioso administrativo, en el de Estado colombiano. Por lo anterior, en los aportes de la Revolución Francesa, vamos a estudiar todo lo que tiene que ver con soberanía nacional, un principio por regla general para poder estructurar esos derechos políticos y populares. Vamos a estudiar un principio muy importante que es lo que nosotros conocemos como la supremacía de la ley o principio de legalidad. Vamos a encontrar propiamente la división de poderes y la supremacía de la administración. Generalmente se habla siempre de la supremacía constitucional, pero se deja a un lado la supremacía de la Constitución, ya que a raíz de la supremacía constitucional, al momento de aplicarla, nos damos cuenta que para desarrollar un caso en particular, con el derecho propiamente estatal, tenemos que también aterrizarla propiamente frente a la supremacía hacia la administración. Y por último, vamos a darnos cuenta que es lo que pegó ya mucho y muy fuerte en Colombia en un momento dado sobre la Declaración de Derechos. Des en cuenta entonces cómo tanto la Revolución Norteamericana y la Revolución Administrativa vienen dando estos elementos, ¿vale? Y por último, vamos ya a mirar propiamente la conclusión que nos dan estas dos grandes revoluciones, norteamericana y francesa, en el derecho administrativo para desarrollarlo a un Estado constitucional. Y vamos a mirar propiamente esa relación. Esto es lo que van a encontrar ustedes su objeto de estudio en la primera semana, ¿vale? En la segunda semana vamos a abordar el segundo tema propuesto, que se llama los tipos de sometimiento de la administración pública en el derecho. Ahí también vamos a desarrollar dos grandes esquemas en ese segundo punto. El primero tiene que ver con el sistema continental según su desarrollo en Francia. Entonces, y en el segundo punto vamos a desarrollar en el sistema anglosajón. ¿Qué significa? Aquí lo que vamos a entrar a estudiar y vamos a desarrollar es cómo en el sistema francés y en el sistema propiamente anglosajón nos van a dar la introducción, el estudio, los pilares y los principios por medio de los cuales podemos ya no solo pensar como administración, sino también pensar como una jurisdicción contenciosa administrativa. Por lo anterior, cuando vamos a estudiar el primer punto de nuestra semana 2, que corresponde al sistema continental o derecho administrativo, en Francia vamos a desarrollar los siguientes temas. Primero, el periodo de la incompetencia del juez ordinario. Vamos a mirar propiamente cómo, ustedes acuérdense un poco, lo van a repasar y lo van a estudiar, cómo el juez solamente la jurisdicción civil era la encargada de desarrollar todos estos estamentos jurídicos o conflictos jurídicos que se desarrollaban propiamente con el Estado. Entonces, vamos a entrar a estudiar
cómo era la competencia del juez ordinario para poder fallar en el derecho en ese momento, cómo fue el periodo de la instauración en el sistema administrador del juez, es decir, cómo se da el avance para que el juez administrativo efectivamente exista y pueda desarrollar propiamente la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Vamos a mirar el periodo de la autonomía de la jurisdicción contenciosa administrativa, es decir, vamos a ver cómo se rompe, cuál es esta estructura que rompe y separa la jurisdicción ordinaria, como hoy la conocemos, a la jurisdicción especial de lo contencioso administrativo o la jurisdicción administrativa, ¿vale? Dos, continuamos. Cuarto punto, vamos a estudiar sobre el periodo de la jurisdicción de jerarquización del derecho común. Eso es un poco más aplicado al derecho francés, de cómo se hace entender a todos el conglomerado social en su momento, de cómo se ejecuta esta acción, ¿vale? Asimismo, como un quinto punto, desarrollamos el contencioso objetivo y subjetivo. Cómo vemos la objetivización desde el punto de vista jurídico frente a la norma jurídica o a la nueva creación de la norma jurídica administrativa, y cómo desde el punto de vista subjetivo podemos analizar esa misma ejecución o esa misma idea, ¿vale? Y por último, vamos a resumir cómo la influencia francesa se dio en otros países y vamos a ver cómo efectivamente el derecho francés fue la cuna propiamente del derecho administrativo, propiamente dicho, porque ustedes van a ver que eso viene un poco de Alemania, aunque Alemania no lo tiene totalmente identificado, pero fue el que le dio los pilares para que efectivamente el derecho francés, a través de sus revoluciones propiamente dichas, primera, segunda y tercera, enfocaran propiamente el derecho estatal, derrocaran un sistema monárquico, aristocrático, de reyes, de reinas, y empezaran a hablar de república, y empezaran a hablar de Estado, y empezaran a hablar de esa ruptura que hay entre el Estado y la moral, entre el Estado y la religión, y se empiece a desarrollar el criterio y el cuidado de la aplicación de soberanía para el pueblo, ¿vale? En el segundo punto vamos a encontrar de esta semana 2 el sistema continental de sus desarrollos en España. ¿Y por qué es importante en España? ¿Y por qué vamos a estudiarlo en estos dos países? Porque realmente los países más influyentes en el derecho colombiano frente al esquema del derecho administrativo es en primera instancia el derecho francés y en segunda instancia el derecho español. Por eso es importante encontrar cómo a través de esos elementos históricos que vivió España, cómo se aplica propiamente o cómo llega ya ese derecho administrativo, para que nosotros, entendiendo esos contextos históricos, vamos a entender a hoy por qué nuestro derecho colombiano, incluso en nuestras nuevas normas que regularon propiamente la modificación del CEPACA con la ley 2080 del 2021, vamos a entender cómo aún tenemos más influencia, tenemos más jerarquización y tenemos más organización de estos mismos elementos. Entonces, miren que esto no pierde vigencia. Esos son pilares, son principios que nunca van a cambiar. Para que cambie esto, deben cambiar todo el Estado social de derecho, tenemos que cambiar todo nuestro sistema presidencialista, todo nuestro sistema de organización estatal, para que efectivamente esto no cobre vigencia, ¿vale? Por lo anterior, convengo, ¿qué es lo que vamos a mirar nosotros entonces en el derecho español? Vamos a mirar cómo llega el fin del absolutismo ilustrado. Acuérdense en las épocas de Franco, las épocas del régimen militar, de las dictaduras. Acuérdense que allá también hablamos de reyes y reinas y cómo se pudo diferenciar ese esquema que viene un poco más del derecho anglosajón, pero el derecho español tiene su propia aplicación jurídica y estructura normativa para ello. ¿Listo? Vamos a mirar también el periodo de formación del derecho administrativo, cómo llega allá, cómo se estructura, cómo entienden ellos esa diferencia y esa ruptura, como se hizo en el derecho francés, entre la jurisdicción ordinaria y el derecho administrativo, ¿vale? Vamos a ver también allí el periodo de la justicia contenciosa administrativa especializada. Es decir, si se dan cuenta, vamos a verlo desde el punto de vista tanto administrativa como jurisdicción de lo contencioso administrativa. No podemos mirarla de forma distinta, hay que verlo de forma conjunta, porque uno me lleva a lo otro y los dos estamos ejerciendo la actividad estatal desde un punto de vista judicial y desde un punto de vista ejecutivo,
¿vale? Para que por favor lo tengamos claro. Y el segundo punto de esta semana 2, como gran tema, ya vamos al sistema anglosajón, ¿vale? Entonces tenemos sistema francés, sistema español y el sistema anglosajón. Ahí propiamente vamos a hacer un poco de repaso para que ustedes puedan hacer la diferenciación de cómo actualmente se desarrolla el derecho administrativo, el derecho público, ¿vale? O la función administrativa, y lo vamos a mirar desde dos vertientes. La primera vertiente la vamos a mirar desde el common law, propiamente dicho, y dos, vamos a ver sobre la famosa legal equality, ¿vale? Que eso es una forma de gobernar que, aunque no propiamente ellos tienen un esquema de derecho administrativo como nosotros enmarcado, allí donde la desarrollan, para que miremos a ver cómo ellos los van a manejar, cómo los van a interpretar, cómo los van a llevar a cabo, ¿vale? En nuestra tercera semana pasamos a nuestro tercer tema propuesto. Acuérdense que son 5, ¿vale? Esa semana 3, ¿vale? Realmente vamos a aprovecharla tanto en la semana 3 como en la semana 4, ¿vale? Este esquema, que es los fundamentos sustentados en la Constitución como norma suprema. ¿Qué significa? Ya después de ver todo este sistema histórico normativo de estos principios, de cómo llega el derecho administrativo, de cómo se creó, de cómo se organizó y cómo se estructuró de acuerdo a estos países, entonces ya vamos a mirar en el derecho colombiano cómo se hace su incorporación. Pero acuérdense que para hacer su incorporación tenemos que seguir la pirámide de Kelsen, tenemos que hacer un estudio de normativización jerárquica normativa, y esa se da a partir del derecho constitucional, la norma de normas. Por lo anterior, vamos a ver cómo o cuáles son los principios que efectivamente la Constitución Política de Colombia del 91 los estructura para que nosotros los podamos desarrollar, aunque ya poco a poco se venían desarrollando en 1886 con la Constitución de Núñez y de Caro y Antonio Miguel Caro. Pero aquí, al momento en que se ejerce, acuérdense que allí hablábamos en la Constitución anterior en un Estado de Derecho, aquí estamos hablando de una Constitución de Estado Social de Derecho. Por lo anterior, vamos a ver el principio de legalidad, principio de la prevalencia del interés general, ¿sí? Sobre el interés particular, el principio de la responsabilidad, principio de la prevalencia y respeto a los derechos fundamentales. Acuérdense mucho de la pirámide kelseniana, principios de la división de poderes. Mire ya cómo pasamos de estudiar un principio revolucionario, un principio estructurador, a que ya se nos convierta a una carta magna, a una carta de navegación y un principio básico de la sociedad que se da a través de estas revoluciones. Por eso es muy importante tener eso claro ahí. El principio de la división de poderes, que viene de Montesquieu con su desarrollo y su estudio del Leviatán y todo ese esquema que ustedes estudiaron en su derecho constitucional para ilustrar esas 3 clases del poder público. Y por último vamos a ver el principio de control de la actividad pública. Bueno, para que se den cuenta de cómo entran estos principios y el objeto de estudio para ellos. En la semana 4 continuamos con estos fundamentos y vamos a estudiarlos desde un punto de vista de un supraprincipio del Estado Social de Derecho. Entonces, la primera parte de la semana 3, como habíamos hablado, la vamos a denominar base o supraprincipio del Estado de Derecho. Es decir, los principios que anterior vimos, ¿sí?, y estamos estudiando y enlazando en esta semana 3, devienen del Estado Social de Derecho. Para la semana 4 vamos a ver los restantes principios. Entonces, frente a los principios del Estado democrático, vamos a estudiar principio de soberanía popular, principio de participación, principio del pluralismo y principio de la integración por la vía electoral. Allí vamos a entender cómo esos principios juegan el papel propiamente frente a un Estado democrático. Ahora sí, vamos a ver los principios como consecuencia del Estado Social de Derecho, y para ello vamos a ver el principio de solidaridad y el principio de orden económico y social justo. Por último, vamos a encontrar los principios del Estado unitario, que esos me conllevan a mirar efectivamente cómo se aplica el esquema y cómo nosotros llegamos a la rama ejecutiva, que es donde se basan los principios que vamos a ver acá, que se llaman los principios antemporador, como lo conocemos hoy en día: desconcentración, descentralización y delegación.
Y por lo anterior, vamos a ver cómo se aplica este principio del Estado unitario en Colombia, ¿vale? Y por último, vamos a ver el principio de la integración, que conforme a sus principios anteriormente mencionados, vamos a desarrollar todo el sistema constitucional para su aplicación. ¿Por qué tenemos que ver estos temas? Porque nos vamos a dar cuenta que cuando lleguemos propiamente hasta nuestros principios básicos de la organización estatal, esto es lo que nos llevan a la organización tanto por factor territorial como por factor funcional, como por colaboración. Es decir, si yo no tengo organizado mi Estado, pues yo no puedo aterrizar propiamente los principios para organizar ese Estado. Entonces miren la forma cronológica como lo estamos estudiando. Vemos cómo se imparten a través de las revoluciones, vemos cómo se estudian a través de la inclusión y la creación de estos estados norteamericanos, franceses, españoles o anglosajones, y después vemos cómo el Estado colombiano, a través de su constitución política, asume esos principios como constitucionales con el objeto de poder desarrollar los principios básicos de la organización estatal, de lo que vamos a entrar propiamente de fondo a desarrollar en nuestro contenido de nuestra asignatura. Si las cosas, llegamos a la semana 5 y en la semana 5 vamos a desarrollar y vamos a establecer, como venía diciendo, los principios básicos de la organización estatal, la cual se va a desarrollar en esa misma semana. Entonces, ¿qué vamos a ver ahí? Ahí propiamente ya vamos a ver desde el punto de vista del derecho administrativo cómo se contemplan los principios que debemos aplicar para organizar el Estado, tanto desde el punto de vista administrativo, que es lo que entendemos, y vamos para allá un poco hacia la rama ejecutiva. Entonces, ¿qué es lo que me interesa a mí como administración pública? Como función pública para yo organizar mi Estado. Entonces vamos a ver ahí sí cómo se aplica el principio de separación de poderes propiamente, pero para el derecho administrativo. 2. Vamos a repasar un poco cómo se aplica el esquema dentro del Estado federal y el Estado unitario, ya que pues tenemos que entender y desarrollar por qué Colombia, cuando ustedes ven un poco de historia por allá en derecho administrativo y constitucional, nosotros antes de ser república también fuimos estados federados, pero de acuerdo a las revoluciones y las evoluciones que se hicieron en su momento contra la corona, desarrollamos y aplicamos un Estado unitario, que es lo que conocemos como un sistema presidencialista y es lo que nos da nuestra estructura y nuestra organización administrativa. Por eso es importante que repasemos nuevamente qué se entiende por Estado federal, qué se entiende por Estado unitario, para así poder entender nuestra administración. Tercero, vamos a ver ahora sí cuáles son esos principios básicos de la estructura y funcionamiento del Estado unitario. Acuérdense que Colombia es un Estado unitario, no un Estado general, y vamos a entender que ese Estado unitario, o vamos a recordar que ese Estado unitario depende de un poder central, pero que dentro de su función administrativa, a través de una delegación, desconcentración o descentralización, por funciones, por territorio, por colaboración, se puede ejercer esa actividad. Pero para poder entender propiamente ese esquema de la Ley 489 del 98, debemos entender cuáles son esos principios bases y mínimos para que exista un Estado unitario, porque si no los tenemos, pues no se puede aplicar o no se puede dar en un contexto dado. Así las cosas, vamos a entender cómo estos principios crean lo que hoy entendemos el Estado unitario y el Estado presidencialista. ¿Cuáles son? El principio de la centralización, el principio de la desconcentración, el principio de la delegación y el principio de la descentralización por territorio, por servicios y por colaboración. Por último, vamos a hacer un poco de resumen y enfoque a lo que tiene que ver con los controles en los sistemas de centralización y descentralización. Vamos a ver entonces, o vamos a repasar para muchos, el tema del control jerárquico y el control de tutela, para que por favor lo tengan allí claro, cuándo se aplica el uno y cuándo se aplica el otro. Vamos a ver también al final el principio de la centralización política y descentralización administrativa, que este es el principio más fuerte y de más colación que tenemos en nuestro sistema jurídico colombiano. Bueno, y por último, en lo que resta, la semana 6, 7 y 8, vamos a darle muy fuerte a todo lo que es el esquema de la rama ejecutiva, de saber toda la institucionalización de todas esas entidades, autoridades que hacen parte de la rama y que es el objeto de estudio propiamente del derecho administrativo, ya sea
por procedimientos administrativos sancionatorios o ya sean por procedimientos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, eso desde el punto de vista de responsabilidad judicial. Vamos a mirar un poco, pero realmente no es de fondo, la estructura legislativa, pero pues más un tema más enunciativo de cómo pues repasar esa estructura, este tema de los elementos de la separación de poderes, y lo que sí nos vamos a concentrar de fondo es propiamente en la rama ejecutiva, para que ustedes vean cómo esos principios se desarrollaron a través de estos modelos de la ley 489 del 98, que por sí la pueden ir mirando, la pueden ir leyendo para aplicar esta situación. Así las cosas, entonces podemos mirar que vamos a desarrollarlo de la siguiente forma. En la semana 6 vamos a mirar un primer capítulo. Ese capítulo lo vamos a denominar los organismos principales. Entonces ahí van a estudiar nuevamente lo que tiene que ver con presidencia, vicepresidencia, ministerios y departamentos administrativos. Esos son los órganos principales de un Estado social de derecho desde el punto de vista de la rama ejecutiva, ojo con eso, o rama de derecho administrativo, como se conoce en otra doctrina o en la misma jurisprudencia, para que por favor allí lo tengamos claro. En la semana 7 vamos a estudiar propiamente los organismos adscritos, que allí es lo que vamos a estudiar, todo lo que tiene que ver con las superintendencias, los establecimientos públicos, las unidades administrativas especiales y los consejos y comisiones. Vamos a ver ese segundo rango de organización ejecutiva para así poder entender si se pueden desarrollar o no. Y son organismos adscritos. Vamos a entender qué significa ser adscrito, cuáles son los medios adscritos, cuáles son esos elementos adscritos y cuáles son las condiciones que me dan a mí para decir que son adscritos a esa rama ejecutiva, ¿vale? Tercero, vamos a ver los organismos vinculados. Ojo con esas palabritas, adscrito y vinculado es muy importante en el derecho administrativo para su aplicación, ¿vale? En los organismos vinculados vamos a entrar a estudiar en primera medida las empresas industriales y comerciales del Estado y en segunda medida las sociedades de economía mixta, ¿vale? Que es propiamente los temas vinculados. No me quiero adelantar un poco, pero sí estructural es lo que efectivamente vamos a desarrollar ahí. Para la semana 8 vamos a ver un cuarto punto. El cuarto punto es un poco el grueso de nuestro estudio, las entidades descentralizadas indirectas. Es decir, ¿qué vamos a estudiar y vamos a ver y qué vamos a conocer allí? Todas las asociaciones de empresas industriales y comerciales del Estado, las asociaciones entre entidades públicas, las asociaciones y fundaciones de participación mixta, capital público, capital privado. Vamos a estudiar esos porcentajes y vamos a entender ese tema. Otro tema importante que también vamos a mirar son esas entidades de régimen especial o de carácter especial, que no hacen parte íntegra de la rama ejecutiva, sino que se miran como propiamente entidades especiales o que están fuera del ejecutivo por el objeto del control que éstas realizan y las medidas especiales, fundamentos y estructuras que tienen que desarrollar para importantes desarrollo del país y que no se confunda o no se pierda la objetividad que ésta transmite. ¿Cuáles son? Las vamos a ver. El Banco de la República, los entes universitarios autónomos, las corporaciones autónomas, cámaras de comercios, notarías, etc., ¿vale? Para que lo tengan claro allí. Y por último, vamos a estudiar aquellas entidades de régimen o carácter especial de origen legal, ¿vale? Las que estamos anunciando anteriormente, ¿sí? Esas entidades de régimen de carácter especial son propiamente de la Constitución. La Constitución me dice, crees el Banco de la República, las entidades universitarias autónomos, las corporaciones autónomas regionales, ¿vale? Y al final ya vamos a ver cuáles nosotros, a través de la rama legislativa, creamos otras organizaciones especiales a través de leyes estatutarias para que se pueda hacer su implementación. Así entendemos las empresas sociales del Estado, las empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios, los institutos científicos y tecnológicos, el Fondo de Garantías Institucionales Financieras, el Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas, ¿qué más? El Instituto Colombiano
de Crédito Educativo y Estudios Técnicos Mario Espina Pérez, que es lo que conocemos como el ICETEX, también lo que conocemos como el Instituto Colombiano de Fomento a la Educación Superior, que es lo que denominamos ICFES, también la Administradora Colombiana de Pensiones, lo que conocemos hoy Colpensiones, ¿vale? Vamos a estudiar la Autoridad Nacional de Televisión, la NTV, aunque vamos a mirar las reformas que allí se hicieron porque pues ya hoy no está, la Agencia Nacional de Infraestructura, ya bien o no, muy criticado o no frente a ese desarrollo, que es la ANI, acuérdese de las agencias, la Agencia Nacional de Minería, la ANM, ¿vale? Y una que también pues es muy importante, y no es que estemos señalando todo el listado, sino como las que manejan la relación más que todo legal, importancia y relevancia para el Estado, la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Así las cosas, a través de nuestras semanas, cumplimos nuestros 5 temas principales que van a verse en 8 semanas, las cuales ya saben dónde consultar, dónde encontrar y cómo seguir el punto a punto de nuestro estudio. Recomendaciones, señoritas y señores, por favor, sigamos las lecturas, leerlas a conciencia, complementarla con jurisprudencia o artículos técnicos de interés propiamente aplicados al derecho, para que así nosotros podamos específicamente sacar el mayor provecho a nuestro estudio y a nuestra institucionalización. Así las cosas, bienvenidos al programa, bienvenidos al curso y espero pues toda la buena disposición y la buena energía para que aprovechen en esas tutorías el estudio que ustedes van a realizar. Acuérdense que es un estudio virtual, es un estudio propiamente que cada uno de ustedes va a fortalecer, va a estructurar y vamos a llevar a cabo. Hasta luego, muchas gracias.